periodo preclásico. Este estuvo dividido en tres fases. La primera de sus fases fue el asentamiento de la República Nacional Romana. Entre ellas, al principio estuvo caracterizado por la reducción de privilegios en los patricios. Los privilegios que no les fueron eliminados en esta época fueron los colegios sacerdotales, la exclusividad en los cargos censores aederles curules, aparte de que quedaron con el título paetermino en el consulado. Algunos de los acontecimientos importantes que se dieron en esta época fue que los plebeyos fueron admitidos en calidad de ex magistrados, inscritos como ministros. Aparte, se verificó una rebelión de ciudades latinas, se dio una primera guerra samnítica, la Liga Latina fue disuelta y las relaciones entre Roma y las ciudades del Lacio se regularon en términos de preeminencia de los romanos. Esta fase a su vez se caracterizó a la final porque se le eliminaron todos los privilegios a los patricios. A su vez, en este tiempo se dio una segunda guerra semántica, después de esto hubo una tercera y hubieron cambios en el ejército y en la economía. El ejército creció de ser 6 a 24 y se introduce el soldo, y la economía tuvo ciertos cambios gracias a las guerras, los cuales les dejaron esclavos y incitaron a que los romanos emprendieran económica y comercialmente por tierra y mar. La segunda fase de esta era fue el apogeo de la República Nacional Romana. Esta empezó con la conquista de las ciudades griegas, una primera guerra púnica, la hegemonía de Roma sobre el Mediterráneo occidental. En esta las principales características es que hubo una primera guerra macedonia, una segunda guerra púnica, España se convirtió en una provincia romana y hubo una alianza del rey Numín que garantizaba el control inmediato sobre Cartago. También se dio una expansión en el Mediterráneo oriental y sobre las características principales fue que hubo una segunda guerra macedónica, hubo una guerra siria, una tercera guerra macedonia, una tercera guerra púnica y la helenización. La última de las fases fue la crisis de la República Romana. Las causales principales de esta crisis fueron la inadecuación del ordenamiento político. También se dieron unas causas económicas debido a la conquista por la formación de provincias transitorias. Hubo un éxodo rural de la vieja clase agrícola hacia la urbe para buscar fortuna a fácil precio. También las provincias estuvieron molestas con administraciones sin escrúpulos que se encontraron y sin control de los gobernadores, que estaban representados por las novitas. Se dio una lucha de los esclavos. También podemos encontrar que hubo una crisis de los gracos, una crisis de Mario y Sila, y a su vez hubo una crisis de Pompeyo y César. Encontramos que también se dio lugar a un primer triunvirato y a un segundo triunvirato. La estructura estatal del periodo preclásico. Este estaba dividido por la población de la República Nacional Romana, que eran los cibes, y el peregrine. En su organización de la población podemos encontrar que en la cima estaban los novitas, después seguían los nobles y caballeros que integraban la clase habiente, después de ellos encontraremos a los pequeños comerciantes, artesanos y los campesinos que constituyen los grupos subalternos, y finalmente los desposeídos y campesinos pobres que constituían a la masa proletariada. Requisitos primarios para ser un ciudadano era pertenecer a la especie humana, no ser dioses ni animales ni monstruos, tener la existencia y un rerum natura, no estar muertos, poseer la libertad del status liberatis y poseer la ciudadanía de status ibar, tener la ciudadanía por nacimiento o por naturalización o por manumisión. En las categorías de los ciudadanos se encontraban los ciudadanos con plena capacidad, llamados optimo iure, los cuales poseían derechos del voto y a elegir y ser elegidos. Estaban también los ciudadanos con capacidad limitada, llamados in minuto iure. De aquí pertenecían los esclavos liberados, las mujeres excluidas del gobierno, los aerari excluidos del gobierno y tenidos en cuenta solo para el gobierno militar, y los municipes sin sufragio, ciudades no romanas que habían obtenido el reconocimiento de la ciudadanía romana. En el territorio de la República Nacional Romana se da la extensión habitada por los cibes romani, distribuidos en tribus de los que hacían parte los proletarios y los propietarios de tierras. En el gobierno se daba o se manifestaba un estado de gobierno abierto con un régimen político conservador. Entre sus elementos constitutivos se encontraban las asambleas populares, de las cuales estaban la comitia curiata, que se abría a la plebe. Sus atribuciones fueron de carácter religioso en el ámbito del derecho sacro. La comitia centuriata, asamblea fundamental del Estado romano, que era de origen militar. La concilia plebis tributa, representativa de todo el pueblo, y la comitia tributa, asamblea deliberativa ordenada por tribus donde los miembros formaban un cuerpo votante. Como otro elemento constitutivo se encontraba el Senado, el órgano moderador y coordinador del gobierno republicano, donde se conformó como una asamblea de ex magistrados que con el tiempo pasaron a ser indicados por el pueblo. Estaban también las magistraturas republicanas, que eran las personas físicas que tramitaban las funciones del gobierno y se distinguían en ordinarias y extraordinarias. Los poderes se dividían en potestas y el imperio. Las magistraturas ordinarias fueron las designadas anualmente para cumplir funciones para la ordenada vida de Roma, y las magistraturas extraordinarias designadas en momentos de necesidad.
Magistraturas de origen patricio, creada directamente por los patricios, magistraturas de origen plebeyo, que nacieron dentro de la organización plebeya. Magistraturas cum imperium, sin imperium, que las poseían los potestas y el imperium. Las magistraturas mayores, menores, que tenían jerarquía para traer los auspicia. Magistraturas con curul y sin curul, que tenían privilegio de la sella curulis o no los tenían. Magistraturas elegidas por la comitia centuria, comitia tributa o por la concilia plebis tributa. Las promagistraturas estaban integradas por sujetos encargados del desarrollo y la terminación de funciones análogas a aquellas magistraturas ordinarias. Existían oficiales subalternos de la organización gubernamental romana. Estos fueron los apariotes, que eran elegidos por los magistrados, los cuales se distinguían en diferentes categorías: los scribae, los lictores, los viatores, preacones y carnifex. Los principales auxiliares del gobierno fueron los sacerdotes publici populi romani. Dentro del derecho de la República Nacional Romana encontramos el exclusivismo romano nacional, la laización del ordenamiento, la pluralidad y la variedad de los sistemas normativos. En la fase del asentamiento se descentraliza el ordenamiento de los patricios y se convierte en un ordenamiento estatal común tanto a los patricios como a los plebeyos. En la fase del apogeo fue el alejamiento de la Ius Civilis Romanum del Ius Sacrum, y en la fase de crisis que se da por la lucha y los desórdenes en el campo propiamente jurídico. Ius Civil Novum y el derecho comercial, conjunto normativo que surge para las necesidades del tráfico en el área mediterránea, aplicable no solo a los comerciantes, sino utilizada principalmente por ellos, abierto a los ciudadanos y extranjeros y libre de vínculos de formalidad del derecho civil. Encontramos el Ius Gentium, Ius Naturel, Ius Commercium, Ius Connovium, Fides Bona, Ex Fide Bona, Erius Dictio e Imperium. Procedimiento arbitral. Se estableció eventualmente que en caso de litigio se procediera como un acuerdo al nombramiento de un colegio de árbitros. Este está denominado como recuperatore y es escogido entre los ciudadanos y presidido por una personalidad de nacionalidad neutra. Encontramos al Praetor Urbanus, al Praetor Peregrinus y dos fases, como lo son el Udicium y la Sententia. De este se nombran los nuevos institutos del Ius Civil Novum. Ahora vamos con los principales institutos. El Ius Civil Novum reconoce 4 tipos de contratos consensuales y las correspondientes obligaciones que nacían de ellos. En los contratos consensuales, que se tiene de respetar lealmente las reglas del juego, es la buena fe que determina y justifica la tutela jurisdiccional. Encontramos conceptos como el bendito, que se transforma en empto, el locatio se transforma en conductio y las obligaciones de las societas en mandatum y acceptum. Ius honorarium. Para que se concluyera un negocio consensual no era necesario que al menos uno de los contratantes fuera extranjero. Además, negocios nacidos de las exigencias del trabajo mercantil eran disponibles también para los ciudadanos romanos. Así las puertas del nuevo procedimiento se abrían también para ellos. Entraba a jugar el Praetor Urbanus con el procedimiento del formulario y la formación mediante la Edicta Magistratum. Imposiciones, la denegación actionis. Esta era la encargada de dar cursos o negar lo pretencioso. Los iudicia ficticia, ordena el iudes privatus, iudes civile, fundamentos del derecho. Los iudicia con transposición del sujeto se usa cuando las personas no pagaban. Los ius civiles obligaban a los pater familiae a pagar sus deudas y no admitía que los hijos y los siervos fueran responsables o heredaran estas deudas. Los iudicia infatum concepta. Se usa cuando el interés subjetivo no era tutelado por los civiles. Intervenía el ius privatus en circunstancias dignas de tutela. Las acciones útiles. Action legis aquiliae. Se aplica para daño de tipo diverso por causas diversas. El contenido del ius honorarium. Respecto a los sujetos de las relaciones jurídicas, los manumisiones, que eran 3, que era el testamento, el censo y la vindita. La relación del pater familiae con los hijos y los esclavos, pues se les encargaba a los esclavos más capaces, se le encargaban los hijos de los pater familiae. Respecto a las relaciones de familia, actium rei osoriae, la mujer pertenecía al marido y si ésta no firmaba algo que se llamaba el stipulatio de dote redenda, no se tenía derecho a la restitución por muerte o divorcio. Y si lo firmaba el pater familiae, podría reclamar el dote de la mujer.